y las herramientas virtuales que han utilizado. ¿Sí? Lo que nosotros por ahí queremos remarcar un poquito más en esta aula ordenada, ¿sí? Tiene que ver con que esté acompañado de plantearnos, ¿no?, objetivos en estas unidades, que es lo que yo quiero como docente, que este alumno aprenda con esta unidad, y que en las herramientas o recursos que elija del aula virtual haya consignas claras, ¿sí?, y consignas detalladas, porque podemos tener unidades no claras en cuanto a contenido. Por ahí alguno pudo haber o no planificación, pero si no lo subió o si lo subió, está desglosado las unidades y es un poco más a simple vista saber de qué se trata cada unidad y que esos trabajos que acompañen el contenido sean claros. A veces podemos poner, ¿sí?, para hacer algún trabajo, ya sea un trabajo práctico o en el foro, pero las consignas no son claras ni están detalladas en lo que tienen que hacer. Entonces esto hace a la confusión también del alumno. Entonces esto sería el aula ordenada en cuanto a simple vista, como les digo, tener este orden, ¿sí? Tanto para ustedes también, saber bien qué se está trabajando y qué se dio, también les sirve a ustedes como este seguimiento de lo que estoy trabajando por unidad. No sé si ustedes lo pudieron armar de esa manera. Bueno, en el Power había un ejemplo. Vamos a ver si Adrián lo puede después subir. También teniendo en cuenta, no sé si alguno lo pudo hacer en algún momento, un cierre de cada unidad. Es decir, hacer algún trabajo o alguna actividad de autoevaluación del alumno una vez que finalizamos cada unidad, ¿sí? Como trabajo de cierre, lo podemos llamar, de esa unidad, para pretender o tratar de que el objetivo sea poder en el alumno saber si pudo aprender o no, si hay dudas, lo que se trabajó en el contenido durante toda esa unidad y los trabajos que se hicieron, ¿sí? Lo que también tratamos de ver un poco es de no llenar tanto o cargar tantas las unidades de PDFs, ¿sí? Muchos PDFs, a veces sin consignas claras, el alumno no sabe lo que tiene que leer o qué es lo importante de cada aula. Ahí está lo que es el aula ordenada, ¿sí? Esta era una forma, ¿sí?, que tenía divididos por temas, como muestra el Power, y hay otros que, bueno, simplemente los fueron desglosando uno por uno con unidades. Por ejemplo, unidad 1, ¿sí?, esta era una opción, había otra también. Ahí está la otra. Ahí está la otra. Exacto. Muy bien. Muy bien ahí, ingeniero. Muchas gracias, señora maestra. Muchas gracias, señora maestra. Vos, si querés acotar algo, Ahora no hay se me problema. escucha mejor. Sí, re bien ahora. Bueno, como verán, el Power se publica por la computadora y el audio se escucha desde el teléfono. Con eso le digo todo. Dale. Bien, por ahí, como le decía Claudia, nosotros habíamos pensado en dos modelos de forma de organizar el aula. Por un lado tienen esta forma, que es a través de pestañas, que creo que algunos la empezaron a utilizar y otros no. Y por otro lado tienen lo que comúnmente está dividido por unidades. Lo que yo les recomiendo cuando trabajan el tema de pestañas, como el que están viendo ahora, es que los nombres de esas pestañas sean solamente el nombre de unidad, o si es un tema de la unidad, que sea corto, porque si no, cuando empiezan a trabajar muchos temas y son muy largos los títulos, empiezan a quedar muy esparcidos y no se entiende bien. Si no, la otra opción siempre es trabajarla, como ven después, en lo que tiene que ver con las unidades, como podrán ver acá. Tiene que ver con la unidad 1, la unidad 2, y por ahí también es dependiendo de la comodidad que ustedes tenían, como para poder ir dictando las clases.
Y el tema, la utilización también de los recursos, también es, dependiendo de la unidad o dependiendo del sector que tienen del aula virtual, ver qué recursos son más óptimos o no, o por lo que decíamos en un momento que también habíamos conversado en la clase anterior, tenga mucho cuidado porque hemos visto por ahí uno de los inconvenientes es que muchos usan el recurso de el foro de novedades como un foro propio para poder que los alumnos, por ejemplo, respondan y demás, y que tengan bien claro que ese recurso no es para esa utilidad. De los objetivos de esta, ¿verdad, Claudia? Sí, les comenté de poder plantear los objetivos por clase o por unidad, ¿sí? Para poder llegar a tener en cuenta qué es lo que quiero, ¿sí? Con este contenido, con este trabajo, qué es lo que yo quiero que el alumno aprenda y tenga conocimiento con estos temas que voy a dar, o sea, lo puedo plantear, lo que está en el otro Power, o más específico, Sí. por ahí como para tener una idea de esto que yo voy a trabajar, porque a veces lo podemos ir poniendo, o sea, vamos poniendo temas y contenidos y PDF, pero no hay un objetivo puesto en que qué es lo que quiero que aprenda el alumno realmente con todos estos temas. Entonces los objetivos que se plantean antes, ¿no? Me van a ayudar y me van a guiar a ser más ordenado y a organizarme el trabajo en cuanto a lo que quiero darles, ¿no? Sí. Claro, y por unidad pasa, es lo mismo, por ahí hemos visto aulas que es muy interesante la propuesta de que puedan planificar diferentes tipos de actividades para poder cerrar la unidad y que esto le permita al docente poder evaluar si realmente el contenido se está entendiendo, si no se está entendiendo, y hasta dónde, ¿sí? Por eso es importante también que el aula se encuentre ordenada porque a nosotros nos va a permitir poder evaluar si la unidad en su conjunto se comprende o si es necesario revisar alguno de los conceptos anteriores o si por ahí se puede retomar en clases posteriores algún concepto que quedó antes por ahí colgado. Bien. Pasamos a la otra. Adrián. Bueno, ahora ya llega, tranquila, ahí está, mira. ¿Esta llegaste? Sí. Bueno, ¿Esta llegaste a hablar? hablaba perfecto, de no Dale. inundar de PDFs Sí, también, ¿sí? De utilizar las herramientas, sí, pero no solamente inundar de PDFs todas las unidades, tratar de incluir videos, imágenes, documentos de Word, que por ahí dice ahí, nos referíamos por ahí a que hay libros que queremos compartir y son muy complejos para que el alumno lo pueda manejar o entender por ahí en cuanto a vocabulario, etcétera. Entonces, por ahí no es todo un capítulo lo que quiero que aprenda el alumno, sino son temas dentro del capítulo. Entonces, si es muy extenso el libro, poder armar un documento de Word con los temas que yo quiero que el alumno incorpore, entonces lo puedo hacer, ¿sí? Sin subir el libro, por ejemplo, poder agregar otra bibliografía para que sea más fácil la lectura del alumno. Lo ideal es esto. Hay muchos libros muy complejos y que el alumno no llega a entender lo que está leyendo y lo que hacemos es se dificulta el aprendizaje. Entonces, por ahí, poder extraer distintas informaciones de los libros, del material que tenemos y hacer un Word para que el alumno pueda ser más fácil y más práctico con esa lectura y no llenar tantos de PDF. También utilizar en las clases, porque supongo que ya muchos lo habrán hecho, ¿sí? De videos o los Power con audios, ¿sí? Para dar clases. Y obviamente, como dice acá, utilizar las herramientas del aula, pero antes de utilizar esa herramienta, quiero evaluar en base a esa herramienta, ¿sí? No solo usarla por usarla, sino tener en cuenta lo que yo realmente quiero evaluar con esa herramienta. Y tampoco a veces es necesario usar todas las herramientas del aula,
¿sí? Decir, uy, no es que se exige que utilicen todas las herramientas, mientras que les sea eficaz y ustedes se den cuenta que les da buenos resultados, utilizar algunas, no todas, pero tener en cuenta esto, qué herramienta voy a utilizar según lo que yo quiero trabajar con ella, ¿sí? No sabrán si quieres agregar algo, pasas a la otra. Sí, no, por ahí, agregando un poco a esto que decía Claudia, eh, también está bueno que por ahí se van a trabajar con algunos PDF o van a trabajar, por ejemplo, acá van a ver que tenemos trabajo con PowerPoint, o esto que van a ver que acá, que es la URL, que es la parte para poder hacer que el alumno trabaje en una herramienta externa o en un link externo. Por ahí la idea es también que ustedes, en esto que decía Claudia, de generar un documento de Word o de PDF también puede ser, pero que puedan hacer guías de preguntas, que puedan hacer por ahí un cuadro o un mapa conceptual, que al alumno le pueda indicar qué es lo que ustedes pretenden con ese capítulo o qué es lo que ustedes pretenden con ese contenido. Por ahí, en unas capacitaciones anteriores también le planteaba esto de que ustedes tienen que pensar que a veces cuando tenemos las clases presenciales, al alumno lo podemos orientar y lo podemos explicar con mayor claridad cuál es el objetivo que tenemos de cada una de las clases, como decía antes en el PowerPoint anterior. Entonces la idea es que ahora a través de la virtualidad, que busquemos las alternativas más claras para que los alumnos entiendan cuál es el objetivo que se pretende con ese contenido, cuál es el objetivo que se mantiene con esa unidad, con ese tema, porque la idea también es que como nosotros no vamos a estar todo el tiempo pudiendo responderles, la idea es que armarle un archivo que le permita a ellos tener lo que por ahí en virtualidad se conoce como guía de ruta, o ahora también se trabaja mucho con el guión. Entonces, tener justamente ustedes como docentes, poder armarse ese guión para poder evitarse también que los alumnos constantemente pregunten qué hay que hacer o dónde hay que hacer. Y como por ahí decía, hemos visto muchos que están trabajando con videos, que eso es buenísimo. Estamos en una era donde los alumnos trabajan mucho con el video. Entonces, por ahí, como ven acá, incrustar videos de YouTube, que a ustedes el video de YouTube es un material audiovisual que les sirva para el objetivo que ustedes tienen de la materia. Como decía Claudia, no es necesario utilizar todas las actividades y por ahí tampoco va a ser necesario utilizar todos los recursos en una misma clase. Entonces también es eso de poder dosificar cuál es el mejor recurso para esta clase, cuál es la mejor actividad para esta clase. Por ahí van a ver que hay actividades que son mejores para trabajar en forma grupal, hay actividades que son mejores para trabajar en forma individual. Entonces todo eso va a ir dependiendo también del objetivo. La cuestión, por ejemplo, que decía acá, el tema de las imágenes, es importante, las imágenes fijas, por ahí las imágenes muchas veces, perdón, las imágenes por ahí orientan al alumno, también pueden crear imágenes propias de algún tipo de cuadro que le indica al alumno cómo vamos a trabajar, por ejemplo, en esta unidad. Pueden también grabar videos en lo que ustedes les pueden explicar a los alumnos cómo trabajar en la unidad o cómo trabajar este tema. Y por ahí también buscar las opciones que para el alumno sea un poquito más simple poder entender y poder pasar todas estas circunstancias. Y como decía Claudia, con respecto a las herramientas del aula, recuerden que los recursos y las actividades están disponibles para que ustedes puedan utilizarlas y darles el mejor rendimiento posible y que el alumno también termine enriquecido de esto. Por ahí lo importante de la actividad es que planteemos un tema, que planteemos un archivo, por ejemplo, de PDF si queremos, y agreguemos un video. Pero tratemos de que todos los materiales que le subamos
sean materiales que realmente sean útiles y no generar una cantidad excesiva de material que el alumno no necesita o vemos que se repite constantemente. Entonces, tratar de eliminar eso. Y por ahí lo que plantean esa pregunta de qué quiero evaluar con la herramienta que utilizo, lo que yo les planteo siempre es, tengan en cuenta que todas las actividades que ustedes hacían antes en presencialidad tiene su forma o forma similar a poder trabajar con una de las actividades o con una de las herramientas del aula virtual. Entonces, por ahí tampoco es pensar la alternativa de poder modificarlas ahora y que el alumno por ahí se sienta más tranquilo también porque sabe que son herramientas conocidas por todos. Por ahí en un momento se trabajó el tema del cuestionario, algunos me decían que no estaban de acuerdo con el cuestionario porque no coincidía con la forma o no coincidía con el objetivo de la materia y estaba perfecto, entonces se buscó otras formas de poder evaluar. Hay materias que he visto que trabajan muy bien con el foro porque consideran que esa es una forma de poder evaluar también cómo el alumno va avanzando, que también está muy bien. Hay materias que han planteado un glosario como una forma de poder que el alumno pueda seleccionar ciertos tipos de conceptos y desde ahí poder evaluar si se ha comprendido o no, que también es muy factible. Hemos tenido docentes que nos han planteado la posibilidad, y sobre todo en las partes por ahí prácticas o algo, o materias que evalúan la oralidad, poder pedirle al alumno que se grabe un video, que también es factible. Entonces ahí poder trabajar con una actividad tipo tarea que le permita también al alumno poder tener claro cuál es el objetivo de la evaluación, también le permite poder hacer mejor el examen o poder hacer mejor la actividad que sea. Por eso siempre planteamos que la consigna sea clara y que la consigna de todas las actividades siempre sean apuntando a que el alumno puede preguntar ciertas cosas y la idea es que nos podamos adelantar a esas preguntas en el sentido de que por ahí podemos enmarcar, podemos enumerar, perdón, en el sentido por ahí de que podemos apoyarnos en imágenes. Entonces la idea es que tratemos, y por ahí como decíamos, que sea lo más detallado posible. O sea, ser claros en ese sentido, y por ahí también está bueno que cuando nosotros le planteamos una clase o le planteamos una actividad, que seamos claros también, plantearle al alumno cuál es el objetivo que se tiene con esa actividad o con ese recurso, porque eso también le va a permitir a ustedes manejar mejor y a los alumnos poder orientarse dentro de este contexto virtual. Claudia, No, está. ¿está? ¿Algo más? No, no. Ah, bueno. ¿Querés trabajar un poquito en la autoevaluación? Bueno, de autoevaluación, no sé si alguno lo ha trabajado, ha podido hacerlo, que por ahí si alguno lo hizo, bueno, estaría bueno saber o que nos compartan. La idea es generar estas actividades, después Adrián explica bien su ejemplo, pero la idea es generar estas actividades. ¿Para qué? Para poder saber si yo realmente estoy logrando mis objetivos en cada unidad y en realidad lo ideal sería dentro de la unidad aplicarlos al final de cada unidad o si dentro de la unidad hay varios temas, ¿sí? Que más allá que estén relacionados dentro de esa unidad, quiero saber para estar segura de pasar al tema siguiente, poder hacerlo por cada tema un trabajo. Pero por ahí como para no, ¿sí? De tantas actividades de autoevaluación se lo puede hacer, o general sería lo ideal hacerlo al final ya de cada unidad que se trabajó, ¿sí? Para saber si la unidad fue realmente comprendida, ¿sí? O hay que reforzar algún tema. Y los espacios de consulta son re importantes,
principalmente en los alumnos de primer año, por ahí, que los profes de primero por ahí se habrán dado cuenta de que esto es una modalidad nueva para ellos, y que supongo que tienen muchas consultas que hacer. Y esto es importante, generar estos espacios, porque los alumnos necesitan aclarar ciertas cuestiones. Si no lo aclaran, no responden ni a los trabajos, no los entregan, ¿sí? Porque no saben qué hacer, a dónde tienen que empezar, qué es lo que tienen que realizar. Entonces los espacios de consulta son buenos. Por ahí no se trabaja estos espacios de consulta dentro del aula, pero sí, por ahí algunos en las reuniones que tienen con videoconferencias o en los WhatsApp, sí, si algunos tienen los grupos, hacer esto, generar este espacio, que por ahí, bueno, no sé si es lo ideal, pero bueno, ayuda mucho, ¿sí? En este sentido, estar en contacto con ellos y poder decir, bueno, hay alguna duda, ¿sí? Que pueda, o a los correos, ¿sí? Facilitarle los correos de cada profesor para que se comuniquen vía mail con ustedes y poder aclarar las dudas necesarias, ¿sí? Esto es re importante, porque si no el alumno no avanza, y muchos habrán dado que pasó eso, y esto es importante para la continuidad del alumno en el aula y de los trabajos. Adrián. Sí, por ahí. Una de las cosas importantes que trabajamos con Claudia es los alumnos hoy por hoy, y nosotros como equipo docente también, ante toda esta situación nueva y que no sabemos bien cómo poder responder, y a principios por ahí nos costó un poco más, ahora nos está costando un poco menos, incluso con el grupo de alumnos también se ve eso. Entonces por ahí, cuando vamos a responder, por ejemplo, los mensajes a los alumnos, por ahí con el chat de WhatsApp u otras, hay una mayor espontaneidad en los que tienen el grupo de WhatsApp. En los que no tienen el grupo de WhatsApp y que no hay tanta espontaneidad, y que en algún punto el que no hace que la relación o que la comunicación sea sincrónica, o sea, que sea en el momento, es importante que cuando vamos a responderle a un alumno que me pregunta por un mail o que me pregunta por un mensaje interno, eh, tener cuidado o ser cuidadosos en el sentido de cómo le respondo. Por ahí también está bueno, para que los alumnos también se animen a poder preguntar un poquito más, eh, incentivarlos en el sentido de que bueno que te comunicas, estaría bueno de que te puedas hablar también este tema en el foro, explicarles o preguntarles como una cuestión un poquito más empática, cómo estás. Por ahí está bueno que cuando trabajamos por ejemplo, mensajería interna con el alumno y me pregunta cómo hacer la actividad número 1, no le responda está en el instructivo, porque si no el alumno lo que le pasa, y me ha pasado porque como personal de la edad también nos ha pasado esto, el alumno me dice sí, pero yo ya leí el instructivo no lo leí, no lo entiendo, por eso lo estoy preguntando. Entonces, tratar de que cuando nos comunicamos con el alumno, también entender que si nos está preguntando es porque no lo está entendiendo. Entonces, buscar alternativas comunicativas en el sentido más asertivas, que a mí me permitan entender que el alumno está preguntando porque hay algo que no está terminando de comprender, e incluso si ustedes ven que las preguntas son muy generales, como decía Claudio, por ejemplo, generar un espacio de consulta y respondo en forma general para que todos puedan tener una forma de poder entender cuál es la consigna. Por ahí esta cuestión de también tenemos que trabajar en cómo empezamos a trabajar la consigna, en el sentido de lo que hablábamos antes, de que sea más detallada. Por ahí, lo que ustedes pueden ver ahí en el ejemplo del PowerPoint, es que, por ejemplo, se trabajó un tema, ¿sí? Por ahí se burlaron en la clase anterior y ahora también, sí, es de la materia sí es de la materia que dicto, está bien, pero por ahí es de la que estoy en contacto. Entonces, íbamos a trabajar por ejemplo, el tema de la exposición oral, que venía acompañado a un trabajo todo lo que tenía que ver con comunicación. Entonces creamos
un libro específico que tenga información de cierre sobre la unidad. Después podemos hacerle un pequeño texto de justamente qué significa la presentación oral y podemos hacer una actividad como de autoevaluación, como decíamos, una actividad de cierre que puede ser un cuestionario con preguntas específicas que apunten directamente también, y esto también es importante, cuando hacemos una actividad de cierre o cuando hacemos una actividad de autoevaluación, que no sean preguntas que no tengan sentido o que no sean importantes, sino que justamente selecciono una cierta cantidad de preguntas, pero que son las preguntas centrales o los temas centrales de lo que yo quiero evaluar. Por ahí lo que tiene, como les decía hoy, esta es una actividad de cierre o una autoevaluación que permite justamente que el alumno pueda autoevaluarse en un sentido individual. Y por ahí hay otros tipos de actividades, como por ejemplo una wiki, como por ejemplo un foro, que justamente lo que genera autoevaluación en el sentido de que el alumno pueda expresar lo que entendió de la unidad o lo que entendió del tema, pero también poder leer lo que el compañero entendió. Entonces por ahí también lo que sirve de este tipo de actividades es que a veces el compañero hace un aporte y el docente amplía esa información y ahí todos van entendiendo toda esa pregunta que tenía uno o que tenían muchos, por ahí con esta actividad también se evalúa eso. Y por ahí lo que planteamos siempre con el tema de las actividades de cierre es que realmente con que sea una actividad que a ustedes le dé cuenta en algo breve, tampoco un trabajo extenso de investigación, por ejemplo, o una monografía, sino que a ustedes una actividad breve que a ustedes les permita poder entender si el alumno está entendiendo los conceptos principales y si desde ahí se puede avanzar o no. Y estos espacios de consulta, está bueno por ahí un foro, un foro general, donde pueden preguntar todos los temas referidos a una unidad específica, o por ahí ustedes, los que ya habían dado clases en forma presencial, generar espacios de consulta en aquellos contenidos que ustedes saben que a los alumnos le cuesta un poquitito más entender. Si yo sé que a la mayoría de los alumnos le ha costado entender este tema específico en la unidad 3, entonces generar un espacio de consulta de esa unidad para poder ayudar a que el alumno pueda preguntar un poquitito más, porque sé que eso cuesta un poquito. Y también el tema de las actividades, por ahí dicen en qué momentos aplicarlos. Creo que esto también habíamos hablado o conversado al menos en una de las clases anteriores, que justamente no llenemos tampoco de muchas actividades. O esto que hablábamos la última vez. Si antes en la clase presencial yo todas las clases no le pedía un trabajo práctico, no tiene sentido que en la virtualidad le pidamos el trabajo. Entonces, es en este sentido de la evaluación, el momento también tiene que ver con cuál es el objetivo y también esto que por ahí planteamos un momento, digo, evaluemos cada 15 días. Hagamos una actividad cada 15 días que a nosotros nos permita poder conocer si el alumno avanzó. O, por ejemplo, podemos trabajar 2, 3 temas y cerrar esos 2, 3 temas con una unidad, con un trabajo, ¿sí? Y que ese trabajo tenga la característica propia como para poder, de alguna manera, ir relacionando los contenidos o ir relacionando los conceptos, o buscar alternativas, buscar plataformas, buscar otras alternativas que tenemos, como para que los alumnos puedan, en breves palabras, o con una imagen o con algo similar, que nos pueda dar la idea de que si se entendió o no. ¿Me escuchás, Claudia? Sí. Bien, Bueno, ¿querés seguir?
No, ya pasamos a la otra, creo que está claro. Bien. Vamos a hablar de evaluación. Bueno, como para cerrar, dejamos el tema de evaluación, ¿sí? La idea es, como dice ahí, tener el proceso, ¿sí? Evaluar no solamente ese parcial que tomamos, sino tener en cuenta todo el proceso que tuvo el alumno anteriormente al parcial en cuanto a trabajos, participación, consultas, ¿sí? Ese es el proceso que nosotros tenemos que tener en cuenta también, ¿sí? A la hora de poder evaluar al alumno. Bien, pueden haber parciales buenísimos, pero el alumno no participó, no, ¿sí? Más allá de que cuando tenemos en cuenta esto, que el alumno no está participando, no está teniendo la actividad que debería dentro de ser un alumno activo, tenemos que ver qué está pasando, ¿sí? Primero eso, ver qué está pasando con el alumno y tener en cuenta todas estas actividades, no solo el promedio, o sea, la nota final de este parcial. También hay que tener en cuenta la conectividad y todas estas cuestiones que por ahí a algunos alumnos se les complica en cuanto a si tiene compu, si lo hace con el celular, ¿sí? Todo esto hay que tener en cuenta también a la hora de evaluar. No debe ser evaluaciones en cuanto al parcial, sí, extensas. También depende del tiempo, porque algunos toman como un parcial un trabajo práctico, un trabajo de investigación, y hay otros que lo toman un cuestionario o alguna otra forma de evaluar que tiene un tiempo determinado en la misma fecha que se lo da, ¿no? 1 hora, 2 horas. Entonces, dependiendo del tiempo que ustedes van a dar al alumno, esta evaluación debe ser corta, ¿sí? El contenido no debe ser extenso y tampoco complejo, ¿sí? Entonces, eso hay que tener en cuenta a la hora de evaluar. No solamente evaluar, o sea, es una forma también de tener en cuenta de esta evaluación del contenido que di toda esta unidad, si es que lo voy a evaluar así, haciendo un trabajo práctico, un trabajo de investigación, también me va a dar a mí información sobre este proceso que el alumno tuvo durante este tiempo, que nada más responder una serie de preguntas en 1 hora, por ejemplo, ¿sí? Que no está mal, sino que me refiero a de que por ahí nos da más, tenemos más información de este alumno en cuanto a su proceso de aprendizaje que tuvo este tiempo. Obviamente volvemos a hacer hincapié en las consignas claras, como no hacer preguntas extensas o que dentro de una pregunta haya varias, ¿sí? Que en lo presencial a veces hubo dificultades con eso, tratemos que en la parte virtual esto no se complique, ¿sí? Acuérdense que ellos nos tienen al docente para hacer la consulta que corresponde, entonces por ahí tratar de, si voy a agregar más preguntas, bueno, pero que sean más claras, ¿sí? Cortas, concretas, ¿sí? Que me pueda dar esta información que necesita. Bueno, más o menos esto es lo que hacemos hincapié con Adrián siempre, de que estas evaluaciones también no sean solo por cumplir un parcial, nada más una fecha y una nota que tengo que presentar, sino también poder usarlo para evaluar el proceso, ¿sí? No sé, Adrián, ¿querés agregar o comentar lo del Power? Claro, lo que por ahí ustedes, la mayoría habrán visto en el aula, cuando nosotros decimos esta cuestión de evaluar el proceso del alumno, es a medida que ustedes van generando diferentes actividades, ustedes van calificando, pueden ponerlo en cuestiones que ustedes habrán visto, pueden armar, por ejemplo, numéricas, que tienen que ver también con calificaciones sumativas. Hay también calificaciones que no son numéricas, que son más que nada cualitativas, o incluso si a ustedes les interesa en un momento, se pueden empezar a armar nuevas escalas dentro del aula virtual. Entonces, cuando nosotros trabajamos esta cuestión de evaluar el proceso del alumno, es también tener en cuenta que al principio de la materia, el contenido o las preguntas o la forma de participar del alumno quizás no sea la más óptima o no sea la que se esperaba. Entonces, a medida que vamos avanzando, podemos ver si ha avanzado o no.
La ventaja que por ahí ustedes ven acá en esta imagen es el aula virtual tiene una planilla de calificación externa y esa planilla a ustedes les permite tener un seguimiento de cuáles fueron las actividades y cómo fue respondiendo cada alumno. Incluso acá ustedes pueden ver, hay uno específico solamente de un alumno, pero incluso ustedes pueden ver que hay una forma de tener estas calificaciones que es grupal. La grupal nos permite justamente ver si vemos que hay una gran cantidad de alumnos que le ha costado un tema específico, podemos retomarlo, podemos ampliarlo con otra herramienta, pero justamente el tenerlo todo en un espacio solo va a facilitar mucho más. Y cuando nosotros decíamos por ahí esta cuestión de la evaluación en proceso, como decíamos recién, es cuando, por ejemplo, si tomamos un examen parcial y vemos que el alumno estuvo complicado o que no pudo responder a todo, o nos damos cuenta que no hubo una buena comprensión de consignas, también tener en cuenta esto que está acá. O sea, ver si estuvo participando, si no estuvo participando, cuál fue la evaluación en el sentido en cada una de las actividades. Por ahí también, al margen, pero también es importante, un punto es aclarar a los alumnos que es necesario, por ejemplo, para tener una prueba, para tener la prueba al final del cuatrimestre, realizar todas las actividades. Por ahí los alumnos lo que nos está pasando es que a veces creen que las actividades no son obligatorias, sino que, bueno, están ahí porque deberían estarlas. Y en realidad eso también a nosotros como docentes nos permite darnos una perspectiva de que si el alumno está avanzando o no está avanzando. O por ahí vemos que hay un alumno que vimos que hicimos 3 actividades, de las 3 actividades no nos respondió ninguna. La idea es también poder visualizar, en ese sentido con Clave también estamos trabajando un poco con esos alumnos, se pueden comunicar con nosotros, nosotros tratamos de comunicarnos con ellos, vemos qué está pasando, vemos si tienen algún tipo de dificultad, vemos si podemos ayudarle con algo o al menos poder orientarlos en algunos aspectos específicos. Como decía Claudia, esta cuestión de que sean preguntas o respuestas cortas, nos hemos dado cuenta que no es lo mismo el tiempo que le toma al alumno en forma presencial que el tiempo que le toma al alumno responder, sobre todo las actividades por ahí que son más complejas o que tienen actividades a desarrollar. Los cuestionarios están predeterminados y cada uno, esto es lo que hablábamos la clase anterior, cada uno de ustedes sabe cuánto tiempo le va a demorar al alumno más o menos las preguntas. Entonces, por ahí si es una pregunta en un cuestionario más cerrada con verdadero o falso y quizás lleva menos tiempo. Ahora, si es una pregunta que el alumno tiene que desarrollar y nos lleva más tiempo. Entonces, ese tipo de cosas también hay que prever y hay que tenerlas en cuenta. Por ahí lo que se refería Claudia a estas preguntas que sean cortas, la cuestión es que también sean específicas las preguntas, que no tengan tantas trampas innecesarias, porque a veces en esas trampas innecesarias, ya que no estamos presentes en el examen, por ahí a los alumnos se les puede complicar o pueden malinterpretar. Y entonces también está bueno que seamos concisos y que seamos concretos en qué queremos preguntar. Y por ahí también está bueno que en esta cuestión de que evaluemos el proceso, también tengamos en cuenta que ya hicimos actividades para evaluar ciertos contenidos. Entonces el parcial tiene que ser una instancia más que a nosotros nos dé una brújula de saber hacia dónde estamos yendo y si realmente los alumnos están comprendiendo o no. Más allá de ser punitivos en el sentido del parcial, de si aprueban o no aprueban, por ahí que el parcial sea una herramienta que nos ayude a nosotros poder evaluar la práctica docente, o sea, poder evaluar si todos estos contenidos o todas estas actividades que yo vine planificando, si realmente han servido o no,
y si puedo darle un giro posible a cada una de mis clases. Y por ahí esta también es una cuestión de qué tipo de actividades o qué tipo de actividades evaluativas podemos hacer. Creo que la mayoría de ustedes ha recibido una nota, una resolución rectoral, donde planteaba los posibles métodos. Y cada una de las materias fue adaptando esos métodos dependiendo de la materia que tenían. Entonces por ahí algunos nos planteaban, por ejemplo, que necesitaban tomar el examen en dos partes, porque justamente era una teórica y una práctica, necesitaban separarlas. Por ahí algunos planificaron que querían hacer un trabajo de investigación y que ese trabajo de investigación no necesariamente tenía un tiempo específico. Hay otros que trabajaron por ahí esta cuestión de hacer un tipo de trabajo práctico y tampoco tenía un tiempo específico. Entonces también esto de plantear las actividades evaluativas en partes, o sea, dividir por ahí lo que antes nosotros en presencial evaluábamos solo de una vez, por ahí en la virtualidad podemos pensarlo en evaluarlo en diferentes aspectos o evaluarlos a través de diferentes herramientas. Por ejemplo, planteo que la clase de hoy voy a evaluar a través de un multiple choice o un cuestionario. Y para la próxima semana lo evalúo a través del trabajo práctico que complementa lo anterior. Y también está bueno, y esto es algo que les sugiero por ahí, es muy interesante, sobre todo en estos momentos, que en algunas actividades o como yo les decía antes, en la cuestión comunicacional, eh, puedan trabajar con el alumno la posibilidad de que el alumno exprese cómo se está sintiendo. O sea, si está sintiendo una duda con respecto al examen, darle ese espacio para poder preguntar, poder conversar. Hay algunos alumnos, y esto también es una sugerencia que nos habían planteado, hay algunos alumnos que nos sugirieron que el docente, al momento del examen, o al principio del examen sobre todo, esté presente a través de una videoconferencia o que esté presente a través del WhatsApp o que tenga, o que los alumnos tengan algún medio como para poder conectarse con el docente y poder preguntarle en ese momento, que me parece que también es una forma posible. Y con respecto a la evaluación, que también es algo que es importante, cuando nosotros teníamos actividades presenciales, nosotros a los alumnos en las clases le avisábamos con tiempo y le avisábamos por ahí cómo iba a ser el examen. No le dábamos las preguntas, pero sí le dábamos las pautas de cómo iba a ser el examen. Entonces también está bueno que ustedes encuentren instancias anteriores al examen para poder explicarle al alumno cómo va a ser. ¿Por qué? Porque esto también hace que el alumno, al encontrarse con el examen, no sea algo absolutamente nuevo. O sea, si el alumno no sabía que iba a hacer un trabajo práctico, por ejemplo, y se encuentra con eso, es más estresante, obviamente le lleva una mayor cantidad de tiempo poder resolverlo porque le cuesta entender la consigna. Entonces, está bueno, por ejemplo, 3 días antes avisarle a los alumnos o una semana antes, o sea, la mayoría de nosotros ya tenemos las fechas establecidas, entonces avisarles una semana antes. Pueden hacer una publicación en el foro de novedades, pueden generar una página o incluso pueden escribirlo como una etiqueta dentro del aula virtual. Explicarles al alumno de la forma más clara posible que ustedes puedan cómo va a ser el examen. Por ejemplo, va a ser un examen tipo cuestionario y que en ese examen van a ser preguntas cerradas que van a tener que responder con verdadero o falso o con opciones. O le pueden explicar que va a ser un trabajo de investigación y que ese día se le va a dar las preguntas. Porque justamente eso lo que le permite al alumno es estar preparado a lo que se va a encontrar. Porque si no también pasa esto, como les decía antes, de
se encuentran con el aula virtual el día del examen, que se habilitó a las 8, y en ese momento ya tienen que entender cuál es la actividad, cuál es la consigna, y ya tienen que responderla. Y además de eso, saben que por ahí es un dolor de cabeza a veces poder subir la actividad de la plataforma. Entonces por ahí, si ya saben antes, ellos ya se van preparando para ese examen, y cuando reciben las preguntas pueden responderlas en forma mucho más fácil, y por ahí cada uno que va conociendo su grupo de alumnos, también que pueda encontrar instancias para poder mediar cómo hacer los exámenes, en el sentido de las consignas, si sería bueno o no explicarles en el sentido en un video, o hay profesores, por ejemplo, que han preferido enviar un audio donde explicaban cuál era la consigna, que también es válido. Entonces por ahí es como les digo, trabajamos siempre esta cuestión de que la evaluación no está bueno que sea una sorpresa. O sea, ni cómo vamos a evaluar, ni qué vamos a evaluar, sino que el alumno ya esté preparado a saber qué temas van a entrar, de qué manera. Entonces no se encuentran con una sorpresa en una instancia virtual donde por ahí les va a costar un poquitito poder responder. Claudia, ¿algo más? No, creo que está bien claro. Antes de agradecer a todos por poder participar en esta clase, a abrir un espacio de un momento, unos minutos de alguien si quiere hacer alguna consulta, ¿no, Adrián? ¿O Sí, algún sí, sí. comentario antes de hacer el cierre? ¿Nadie quiere hacer alguna consulta, comentar algo sobre el aula? Sí, yo puedo hacer. ¿Sí? Esperen, sí. Lo que quería decir con respecto a todo lo que dijeron, que está muy bueno para tener Javier en es, cuenta. ¿no? Así es, soy yo. Está bien. Que está muy bueno todo lo que dijeron, pero me hubiese gustado que lo hagan al principio o a mediados o antes de las primeras mesas, de los primeros parciales. Porque ahora que estamos cerrando, uno ve que puede haber cometido varios errores o no, dependiendo de cada caso. Y pero está bueno para fortalecer todo esto en el segundo cuatrimestre. Lástima que no sabemos cómo va a seguir, pero si sigue así, bueno, ya sabemos algunas cuestiones. Sí, tenés razón. Tampoco pensamos que esto se iba a extender, entonces creo que sí, hubieron cosas que podían haber servido antes, pero nunca es tarde. Y todas las cuestiones que ustedes ahora fueron pensando y retomando de lo que trabajaron, ahora en este nuevo parcial que van a tomar ya van a tener en cuenta estas cuestiones, que por ahí, como decís vos, bueno, fueron algunos errores, algunas cosas que faltaron, bueno, lo tendremos ahora. Y si el segundo cuatrimestre seguimos así, no sabemos, también ya tenemos un poco más de herramientas para seguir trabajando. O sea, todos estamos aprendiendo y todos estamos tratando de hacer lo mejor que podemos, ¿sí? Tanto los docentes, todos nosotros y los alumnos estamos tratando de acomodarnos. En realidad, al principio fue un caos, ahora se acomodó bastante, tanto alumnos como docentes. Al principio fue todo pero está como un poco más acomodado, estamos un poco más organizados. Entonces, bueno, las herramientas las van a ser útiles para ahora esta nueva evaluación que tenemos en las próximas semanas, y dependerá de cómo continuamos y tendremos que seguir utilizando esto. Pero bueno, la idea era ampliar un poquito y que también ustedes como docentes se autoevalúen en cuanto al trabajo en el aula, a ver cómo yo estoy manejando el aula, cómo estoy evaluando, cómo estoy trabajando con los alumnos, cómo estoy dando los temas, ¿no? En cuanto a las herramientas. Así que era también un poquito para esto, para una autoevaluación también de ustedes, ¿no? Claudia. Sí. Adrián,
Sí. Los chicos, los que tenemos materias cuatrimestrales, comienzan a preguntar sobre el tema de los finales. No hay nada todavía para decirles a ellos, ¿verdad? Todavía no. Vale. Por yo ahí, tengo una pregunta. Carla, le contesto a Javier primero y ahí va Marlene que levantó la mano y ahí vas vos. ¿Puede ser? Dale. Sí, sí. Por Bien. orden. Vamos por orden, dijo Jack. Sí. Por ahí lo que preguntaba Fernando, lo que nos ha pasado a todos es, como esto nos encontró en esta situación nueva a todos, tratamos de ir respondiendo a la mayor cantidad de demandas posibles, pero también cada uno de los temas que se fueron trabajando fueron pausibles o fueron posibles en el tiempo. Porque por ahí nosotros en un momento, cuando empezamos a trabajar el tema de la evaluación, sobre todo la evaluación que fue lo más complicado, es a mediados del cuatrimestre, y lo que nos pasó es que al principio del cuatrimestre lo que teníamos que resolver eran otras cosas. Entonces ahora, con otras herramientas que ustedes tienen como docentes y ahora que ustedes ya conocen otras cosas y que podemos ver, o sea que ustedes ya conocen la plataforma con una mayor facilidad, hace posible que la evaluación también se plantee desde otro lugar. Entonces la idea es que todo esto, como veníamos trabajando, que justamente se pueda aplicar ahora en el segundo parcial. ¿Y por qué es importante esto? Porque justamente en esto del proceso que veníamos planteando, si vemos que el alumno en el segundo parcial ha mejorado mucho o que en el segundo parcial ha dado pautas diferentes a lo que fue primero, también está bueno que evaluemos eso para el final del cuatrimestre o para lograr la condición del alumno. Entonces también digo, me parece también está bueno porque digo, el docente hoy por hoy o todos ustedes hoy por hoy tienen un uso de la herramienta que a ustedes les permite tener más claro cómo evaluar y a través de qué herramienta. Por ahí la mayoría ha tenido experiencias el año pasado en la bimodalidad y demás, pero no todos. Entonces también tuvimos que trabajar un poco sobre esa cuestión y hizo que todo se vaya atrasando un poco. ¿Marlene quería decir algo? ¿O Marlene se fue? No la veo porque no la veo. ¿No? Yo quiero compartir algo hasta que venga Marlene. ¿Puede ser? Vamos primero con Carla y después vamos con vos, perfecto. ¿puede ser? ¿Qué tal? Bueno, el tema era el siguiente. Yo fui una de las que se me complicó un poquito con los alumnos de primero. ¿Se entiende? ¿Se me escucha o no? Sí, se escucha. Bueno, y recién ahora encontré una modalidad para poder trabajar con los alumnos donde le grabo un audio al Power, se lo subo y después hacemos en plataforma por Zoom justamente un video donde se explica y ellos se sacan las dudas, digamos. Yo voy subiendo las clases y le pongo una tarea que es corta. De esta manera, a esa era justamente mi pregunta, le tengo que poner la tarea para controlar el tema de la asistencia, porque si no, ¿cómo hago con la asistencia? Eso era por un lado. Por el otro lado, yo me manejé muchísimo por lo que es llamada y WhatsApp. Incluso, Adrián, yo te he mostrado a vos cómo le mandaba las clases por WhatsApp a los alumnos. Uh-huh. Y incluso tenemos el caso de este alumno que está en la colonia, que es Hielo, que yo lo llamaba por teléfono. Sí. Para poder interpretar lo que decía el libro. Que si bien no hay registros, yo no tengo cómo poner un registro de eso en el aula. Sí. Entonces, los alumnos también optaban, y eso fue la predisposición también de uno como docente, de estar con el teléfono y acompañar al alumno así.
Por eso era justamente cuando, para ingresar acá había que completar justamente un formulario, y era justamente eso lo que yo estaba colocando. Ahora bien, otra de las consultas era el hecho de el aula ordenada. Sí, yo traté de ser ordenada y encontré esta modalidad. Ahora después, en todo caso, ustedes me van a ayudar. Eso de la autoevaluación, ¿cómo lo hago? ¿Lo puedo hacer en una tarea, por ejemplo, o en una consigna, marcar justamente esos objetivos de lo que tienen que saber en la unidad 1, en la unidad 2, etcétera? Esa es más que nada mi consulta. Ahora, ¿cómo podría ser? Sí, bien. Por ahí lo que vos decías de de las preguntas que sean cortas, sí, pero decía, a ver, Las tareas cortitas. Sí, las tareas cortitas. Hay un gran desafío que tenemos ahora que no teníamos antes, que tiene que ver con el tema de la asistencia que todo el tiempo, todas las semanas nos están pidiendo. Exactamente. Entonces, por ahí lo que también tratábamos de trabajar es que esas respuestas sean cortitas o que las consignas sean cortitas. No sé, por ejemplo, mencionar 3 puntos principales, o yo le puedo decir mencionar 2 conceptos que le han llamado la atención de tal texto. Entonces, ¿qué pasa? Es algo que a vos te permite poder saber si el alumno entendió o no, y por ahí también lo que está bueno de eso es que sean preguntas más abiertas, no tan cerradas. ¿Sí? Entiendo. Sí. Porque si vos haces preguntas cerradas es, ¿qué es tal cosa? Y el alumno, todos vas a tener 25 preguntas iguales, respuestas iguales. Entonces también está bueno que vos le permitas al alumno un espacio, que tampoco, incluso hay consignas que vos le puedes plantear, no más de 6 renglones o no más de 200 preguntas. Claro. Entonces vos lo vas limitando. Cosas, claro, uno de los ejemplos, por ejemplo, era un tema justamente de movimientos, y que ellos me tenían que mandar un videíto con 2 movimientos que ellos hayan interpretado. Sí. Eso, bueno, por eso, después tuve problemas porque los chicos no sabían subir un video. Sí. Bueno, por ahí se me armó. Sí, por ahí en esta cuestión de que vos me hablabas del tema del WhatsApp y demás, Sí. que sobre todo al principio, por ahí ahora los alumnos se acostumbraron un poquitito más, pero Ya ahora, estamos un poquito más, sí. ahora al principio lo que más era necesario, y sobre todo con los alumnos de primero, era encontrar una especie de espacio de contención de toda esta situación de crisis que a nosotros nos desesperaba, a ellos también. Y al principio lo que nos pasaba, estábamos a la expectativa de que en algún momento termine. Ahora los alumnos se relajaron un poco más y entendieron que por ahí esto avanza. Entonces, como me decías, el tema del grupo de WhatsApp, que es cierto que es justamente un espacio de contención para ellos en esos momentos. Lo que nosotros por ahí le pedíamos en el tema del registro, ¿sí? Que no era, lo que yo único que pedía decía, por ejemplo, vos podías armar un resumen de las respuestas del WhatsApp, o podías armar un resumen de todo el trabajo que hicieron, en breves palabras, ¿sí? No sé, bueno, nuestro chico se trabajó esta cuestión y la otra, y publicarlo en una página cortita, o publicarlo en un debate. Entonces, ¿qué pasa? La idea es que el registro que exista, ¿sí? Sí. Vos ya lo trabajaste en el WhatsApp, perfecto. Sí. La idea es poder plasmarlo en la aula en algo cortito, pero que a vos, al alumno que por ahí no participó, por ahí que está perdido, que entienda hacia dónde está apuntando eso. Y bueno, y en estos momentos, como eso ya pasó, digamos, en esta primera etapa, ahora les consulto justamente, me encantaría poder hacer esto de plantearle los objetivos, o sea, se me está ocurriendo ahora, como ya terminé 2 unidades, poder hacerle justamente plantearle, bueno chicos, estos eran los objetivos con respecto a estas 2 unidades, ¿sí? Eso se lo subo como una consigna, como novedades, como una tarea. A eso es lo que voy. Entonces ellos van repasando y van teniendo en cuenta, como no digo ya para el final, pero para ir justamente englobando esas 2 unidades. ¿Cómo podría subirlo y también de esa manera quedar ordenada justamente el aula? Está porque bien. eso es lo que me gustaría hacer con estas 2 unidades ya de primer año, que es anatomía. Sí, mira. Ahí vos tenés
múltiples opciones de cómo hacerlo. Puedes hacerlo, por ejemplo, hay un recurso que es la página, ¿viste? En esa página vos podés explicar en texto cómo fueron avanzando, cuáles eran los objetivos y cómo lo lograron, cómo lo alcanzaron. Por ahí Bueno, lo que yo perdón, ¿dónde está la página? Lo tengo abierto acá, ¿dónde está la página? Dentro de los recursos en la opción página. Bien. Pero por ahí o puedes armarte un Word, o puedes armarte un PowerPoint, o puedes armarte una infografía, ¿sí? Ajá. Donde en esa infografía vos hagas como un mapa conceptual. Y en ese mapa conceptual vos digas cuáles eran los objetivos de la materia y cómo fueron avanzando. Y después lo subís al mapa. Lo subís como una imagen, lo subís como una página, lo puedes subir de muchas maneras. Buenísimo. ¿Dale? Entonces está bien, porque esa es la manera justamente que encontramos, incluso porque fuimos trabajando con los alumnos de primero y entre todos logramos que esta es la mejor metodología. Yo armo el Power, le grabo el audio en el Power, se lo subo, ellos miran tranquilos, yo les doy prácticamente 3 o 4 días y hacen una tarea tipo asistencia. Y después los viernes hacemos una clase por plataforma en Zoom, donde hacemos un repaso general y ellos se sacan las dudas. De esa manera estamos trabajando con los de primero. Claro, exactamente. Por ahí, esto es lo que hablábamos con todos también. Esas dudas que ustedes fueron respondiendo en la plataforma, si no grabaron la clase, lo mejor es grabar la clase y poder subirla. Sí, entonces cada uno va. Entonces, si no pudieron grabar la clase, me pasó justo que se colapsó internet, no pudimos grabar la clase. Entonces lo que intentamos hacer es un breve resumen de los temas principales. Y se subió. Entonces por lo menos los alumnos tienen una guía de eso. ¿Sí? Claro, porque igualmente nuestro director nos avisó que todas las clases, o sea, no es obligatorio que los alumnos estén en las clases virtuales, que tiene que ser grabado y eso se sube. Exactamente. Así que bueno, está bien, eso entonces era, y bueno, ahora igualmente después voy a estar molestando de nuevo por el tema de que para tratar de organizar, porque a mí no me sale eso de las pestañas, por ahí el tema, los temas, fui poniendo, ay Dios mío. Pues hay que ir organizando. Vamos a ir viendo. Liliana. Claro, quiero armar esas dos unidades y bueno, ahora más prolijo, que ya nos entendimos también con los alumnos y encontré esta metodología que realmente estoy viendo, que realmente funciona para las unidades 3 y 4. Perfecto. Profesora bueno, Liliana. Gracias, disculpen. No hay problema. No hay problema. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. La consulta es de parte de los alumnos. ¿Me escuchan? Sí. Por parte de los alumnos, si idioma inglés, dada la circunstancia de esta situación, sigue siendo promocional, o sea, que ellos si van a promocionar o no. ¿Hola? Hola, sí. Lo que pasa es que eso tienen que evaluarlo con cada director de carrera. Hay carreras, por ejemplo, kinesiología, que ha sacado las promociones. Hay otras carreras que las promociones han continuado porque se ha planteado que por más que sea mediado por la tecnología, la exigencia o otras cosas van a continuar. Entonces, lo que nosotros también trabajamos es, no está bueno que le cambiemos la regla del juego al alumno ahora, si era promocional al principio. Pero lo más importante, en el caso suyo, profesora, usted tiene dos carreras. Entonces tiene que hablar con cada director de carrera para ver qué decisión tomó el director de carrera. Claro, en inglés administrativo y económico, idioma inglés, sí sigue la promoción. Por eso era mi duda, si en inglés médico 1 y 1 y 3 que tengo ahora, de kinesiología y fisiatría, ellos me están preguntando si ellos estarían en la promoción, de acuerdo a las notas que van sacando, si ellos después quieren saber, porque quieren saber si después eso se les va, a pesar de que estén en la promoción, se les va a dar como un examencito final, no sé. Eso tienen que hablarlo sí, en su caso de kinesiología, sí o sí con Cristian, porque ahí es que el director de carrera es el que tomó la decisión. O sea, la dirección de carrera tomó la decisión. Claro, ahí tengo que preguntar ahí. Exactamente. Bien. Aide quería decir algo, ¿se fue? No la veo acá. No, estoy Adriana. Te escuchamos, Aide. Después va Natalia. Quería compartir que a mí me resultó bastante el tomar el
parcial por plataforma, directamente por aula, perdón, y en el momento estar acompañando también por plataforma. Al principio los chicos, lo que vos decías como sugerencia, en un primer momento los chicos se preocuparon mucho con respecto a la conectividad en relación a si iban a poder subir las cosas en tiempo y forma, porque les di un total de 2 horas para resolver 5 preguntas que ya de alguna manera habían estado en una guía. Pero el hecho de estar conectado por Jitsi me ayudó a que los que querían entrar en el momento para preguntar algo, enseguida yo podía de alguna manera sostener con respecto a las dudas. En un primer momento, como les digo, se desesperaron porque teniendo Jitsi más el aula abierta, creían que se les iba a ocasionar un problema. A medida que se desarrolló el parcial, estuvieron todos de alguna manera conectados y contenidos frente a alguna duda que tuvieran. O sea que fue una situación bastante de acompañamiento y que sirvió, ¿no? Generó estrés, porque abrí el parcial, cuando yo escuchaba lo que vos decías, uy, ¿qué pasa? Que la mayoría se copia en los parciales y tenemos un verdadero registro de lo que pudieron haber dado cuenta de la materia o no. Entonces me propuse trabajar este tipo de parcial donde se abre en 1 hora y se cierra a las 2 horas, 2 horas y media. Fue interesante, me costó a mí, estaba sumamente preocupada de poder manejar las cuestiones técnicas, ¿no? Como por ejemplo, si a alguien se le cortaba internet, qué sucedía, un montón de cuestiones que por ahí me pusieron a mí en presión y que seguramente acá los chicos también, pero resultó bastante bien. Claro, eso está bueno que haya un espacio de acompañamiento en ese sentido, porque cuando es presencial nosotros estamos ahí. Claro. Entonces también por ahí necesitan ese espacio para poder contenerlo y como decía Aide, los tiempos cuando trabajamos en virtualidad no son los tiempos iguales que cuando trabajamos en presencialidad. Entonces también tenemos que darle por ahí, antes teníamos 1 hora de examen y ahora hablamos un poquitito más, porque sabemos que tarda un poquitito, que los alumnos por ahí esta cuestión de la lectura de la consigna. Entonces también es darle ese tiempo y que ellos también se sientan más tranquilos. ¿Algo más, Aide? ¿Se cortó? No, Adrián, no, eso nomás quería compartir como Dale, muchas gracias. Natalia, perdón. ¿Natalia levantó la mano? Ahí está. Hola, sí, Hola. ¿qué tal? No, que está bueno que, o sea, aprendemos un montón de recursos. Hoy vi algo que, o sea, aprendí cosas que no, recursos que había que no los teníamos en cuenta. Y nada, y agregar que nosotros, o sea, en el aula lo que hacemos es clase y por fecha, digamos, o sea, el tema y el día de la clase, o sea, para que ellos también puedan organizarse, los chicos. Entonces, el lunes, esta es la clase del lunes y la fecha, esta es la clase del jueves y la fecha, y bueno, y utilizamos distintos recursos, videos y demás, y ahora vamos a implementar lo nuevo, digamos, como para no aburrirlos tampoco a ellos y ir innovando en los recursos para que puedan aprender de otra manera, digamos. Claro, por ahí buscar el dinamismo de los recursos también de los alumnos los incentiva. Por ahí, como decíamos hoy, por ahí un aula que tiene todos PDF uno abajo del otro o muchas carpetitas, al alumno como que no lo tienta a buscar información. Entonces por ahí la idea es cuanto haya una mayor utilización de los recursos, que sean dinámicos, por ahí también al aula le hace un poquito más interesante. Ojo, esto tampoco es que utilicemos el aula para que tenga mucho color y muchas cosas, le llenamos de cosas, no. Que sea medido, pero que también para ustedes también les resulte interesante. Tal cual.
Eso nomás. Bien, gracias. ¿Alguien más? Una última y ya nos vamos yendo. Vamos bien. No, bueno, entonces nos vamos yendo. Disculpen el altercado del principio, Ay, sí, disculpen. pero acá me ven con la computadora también incluida, tratando de superar todo esto. Bueno, ahí está el tema de la conectividad. Lo bueno es que tengo la mandala atrás para que me transmita la paz que es necesaria. Bueno, así estamos todos cuando damos las clases. Exactamente. Sí, bueno, eso Hoy, también por ejemplo, tuve una clase y se cortaba la luz. Hay alumnos que se cortaba la luz y me mandaban los mensajes que se les cortó la luz. Así que bueno. Sí. Claro, también esa es la cuestión, es estresante para el alumno y es estresante para ustedes también. Entonces, por ahí es algo que a veces en toda esta cuestión y como fue todo tan rápido, por ahí ustedes van a recibir mensajes o algo, pero en realidad el esfuerzo de todos está, nunca se negó el esfuerzo de nadie, nosotros entendemos que es un desafío para todos. Yo siempre digo, entendemos también que el mundo de la virtualidad es otro diferente a lo que era presencial, entonces también está bueno que, como decíamos, el esfuerzo es de todos, no se niega eso, pero es también crear estos espacios como para poder ir aprendiendo un poquitito y ir viendo cómo vamos mejorando. Está bien. Bien. Bueno, gracias. Gracias. Aidebo, ¿querías decir algo más? Sí, yo quería decir algo que quisiera que les llegara a todos, ¿no? Que realmente necesitamos una felicitación colectiva porque tenemos una posibilidad de cambio y una posibilidad de aprendizaje que realmente a mí me admira y me hace sentir muy orgullosa del equipo del Dachari porque las cosas que los chicos comentan o las que podemos llegar a compartir en las aulas, me parece que necesitamos realmente una felicitación colectiva, ¿no? No sé si están de acuerdo. Sí, totalmente. Sí. Esperemos que llegue a final del cuatrimestre. Un bono también. Aunque nos hagamos caricitas así, yo creo que ya estaríamos bastante bien. El abrazo. Más bien. Chao, gente. Bueno, Chao. muchas gracias. Chao. Gracias a todos. Chao. Saludos. Chao. Buen fin de semana. Igualmente. Gracias.